activan su micrófono para poder hacer la pregunta, la consulta o el comentario. El día de ayer nosotros empezamos a ver el tema de amortización de préstamos. Eso es lo que estábamos empezando. Desarrollamos algunos casos para comprender este tema, el tema de amortización de préstamos. Vimos el objetivo, cuál es el objetivo de este tema. Hicimos una introducción a este tema y también empezamos a desarrollar algunos ejercicios para poder tener claridad en la comprensión de este tema. Hicimos este ejercicio, si ustedes recuerdan, lo hicimos el día de ayer y también hicimos este otro ejercicio. Nos tomamos suficiente tiempo para explicar estos dos casos porque es un tema nuevo que es la amortización de préstamos. Esta amortización de préstamos se da cuando nosotros o la empresa, el banco le otorga un préstamo y le da un plan de pagos, cómo es que va a pagar este préstamo, cuál es la tasa de interés, en cuánto tiempo lo va a pagar, y con eso se procede a hacer la tabla de amortización del préstamo, como lo estuvimos explicando ayer. El día de hoy queremos cubrir varios ejercicios que voy a hacer un poco rápido por causa de que ayer nos tomamos casi la hora clase en explicar dos casos para poder comprender. Cualquier comentario, activan su micrófono y lo hacen, ¿verdad? O me mandan un WhatsApp y estoy pendiente yo de lo que ustedes me pueden escribir en la clase de hoy. ¿Alguien que lo lea, por favor, este ejemplo? Yolik, ejemplo. Por favor. Sergio Campos contrae hoy una deuda de $95,000 al 18% convertible semestralmente que amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales. R, el primero de los cuales vence dentro de 6 meses. ¿Cuál es el valor de R? O sea, este libro R es una anualidad, es renta, ¿verdad? Este libro lo mira como renta. Hay otro libro que lo identifica como A, que es anualidad, y hay otros libros que lo identifican como P, que es el pago. Son sinónimos hablando del mismo tema. Entonces, lo que nos está pidiendo es el valor de la anualidad, o sea, el valor del pago. ¿Con qué información contamos nosotros? Contamos con el valor actual, que es el valor del préstamo, $95,000, la tasa de interés, que es el 18%, y como los pagos son semestrales, entonces tengo que convertir la tasa a tasa semestral. Y el número de periodos son 6, porque ahí me está diciendo, el primero de los cuales vence dentro de 6 meses, o sea, es semestral, y como dice, vence dentro de 6 meses, entonces es vencida, es anualidad vencida. Tenemos que fijarnos, comprender bien lo que me está planteando, porque puede ser que me hable de una anualidad anticipada. Generalmente los bancos trabajan con anualidad vencida. Entonces lo que me están pidiendo es cuál es el valor de la anualidad, el valor del pago, el valor de la renta. Ustedes se fijan, el libro ya lo tiene resuelto. La anualidad o el pago es de 21,177,36. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Trabajamos con igual pago y me pide el valor actual, me pide la tasa y me pide el número de periodos cuando trabajamos con igual pago. Luego tenemos este número 4. Número 4, ¿quién lo lee, por favor? El ejemplo planteado. Actuemos rápido para que avancemos, por favor. Yo le creo. Por favor. En el ejemplo 8.1 teníamos una deuda de $95,000 contratada al 18% convertible semestralmente.
y que se amortizaría en pagos semestrales de 21.177.36. Para comprender mejor este tema es necesario construir la tabla de amortización. O sea, esto lo primero que hacemos es calcular la anualidad, ¿verdad? Después dice que haga la tabla. Esa tabla la explicamos ayer. Entonces ustedes se ponen a hacer la tabla y lo hacen tal y como lo vimos ayer. Ahorita no lo vamos a hacer porque eso es como lo que vimos ayer. Miren el video de ayer y ahí vamos a ver cómo se prepara la tabla. Ustedes lo resuelven ustedes porque esta es una tarea, ¿verdad? Cada uno de estos ejemplos es tarea, que es lo que ustedes tienen que hacer. Igual acá. Miramos este otro, que aquí me están pidiendo igual la anualidad. ¿Alguien lo lee? Sí. Que lo lea, por favor. Una empresa obtiene un préstamo por $700,000 que debe liquidar a cabo de 6 años. El Consejo de Administración decide que se hagan reservas anuales iguales con el objeto de pagar la deuda en el momento de su vencimiento. Si el dinero del fondo se puede invertir de manera que produzca el 16% de interés, ¿cuánto se deberá depositar en el fondo para acumular $700,000 al cabo de 6 años? Ok. Fijémonos entonces, es importante leer bien, ¿verdad? Es importante leer bien, porque cuando yo leo bien, puedo identificar cuál es la información que me dan. Entonces me está dando un valor futuro, no un valor presente. Dice, ¿cuánto deberá depositar en el fondo para acumular 700,000 al cabo de 6 años? Entonces lo que me está dando es un valor futuro, que es lo que yo quiero acumular a una tasa del 16%. Ese es nominal anual y eso va a ser durante 6 años. Lo que me pide que haga es el valor del pago. ¿Cuánto se deberá depositar en el fondo para acumular? Tenemos aquí 77,972.51. Entonces acá lo vemos que fue lo que hice. Trabajé con igual pago y me pide valor futuro. Le coloco el valor futuro, la tasa y los años. Y luego ahí me da cuál es el valor del pago que va a ser. Lo que va a depositar. Y acuérdese que este es anualmente. Ok, aquí quiero hacer una aclaración. Aquí le falta como a la pregunta. ¿Cuánto debe depositar anualmente en el fondo para acumular $700,000 al cabo de 6 años? Porque si lo leemos así, ¿cuánto se deberá depositar? Pareciera que fuera un solo depósito. Entonces se puede entender que me está dando un valor, me está dando un valor, lo que me está pidiendo es el valor presente. Entonces se puede dar a entender, porque me dice cuánto debe depositarse en el fondo. O sea, alguien puede decir, bueno, hoy cuánto debo depositar para acumular 700,000 empiras o $700,000 dentro de 6 años. Eso puede dar lugar a la interpretación. Entonces hago la aclaración porque hay un problema de redacción en la pregunta. La pregunta debería ser, ¿cuánto se deberá depositar anualmente o al final de cada año en el fondo para acumular $700,000 al cabo de 6 años? Por eso es que yo trabajé con igual pago. Ustedes lo pueden ver aquí arriba, igual pago. Porque lo que me está pidiendo es cuánto voy a depositar al final de cada año durante 6 años. ¿Sí me di a entender con la aclaración? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos al número 6. ¿Alguien que lo lea? Por favor. ¿Quién nos va a ayudar a leer, por favor, el ejemplo? Yo le ayudo, Ligue.
Por favor. Dice, calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar un adeudo de 4 millones de dólares con el interés Sí. del 36% convertible bimestralmente. Si la deuda debe ser saldada al cabo de un año, haciendo pagos bimestrales que comienza dentro de 2 meses. Muy bien. Entonces me está pidiendo cuál es el valor de los pagos. Y aquí tenemos que el valor actual es de 4 millones. La tasa anual del 36%, pero como es convertible bimestral y el año tiene 6 bimestres, entonces trabajo con una tasa convertida del 6%. Entonces miremos aquí qué fue lo que hice. Me está pidiendo el tiempo, que son 6, la tasa, que es el 6%, y el valor actual, que es de 4 millones. Entonces aquí me está dando el valor presente. ¿Cuál es el valor de los pagos? Y elabore la tabla de amortización para saldar una deuda. O sea, hoy yo tengo una deuda de 4 millones. Entonces yo quiero saber cuánto debo de pagar al final de cada bimestre. Ese me está dando valor presente, diferente al caso anterior. Entonces aquí trabajo siempre con igual pago, con la diferencia que lo que me está dando es el valor actual, no es el valor futuro. Una de las situaciones de los errores más comunes que se cometen en el examen precisamente es por no saber identificar si lo que me está dando es valor presente o lo que me está dando es valor futuro. Por eso es importante leer bien. Entonces me está pidiendo que encuentre la anualidad, o sea, el valor del pago, que son 813.450.51, trabajando con igual pago. Ya se los mostré, miren. Y aquí está, el libro lo resolvió y llegamos a la misma renta o la misma anualidad o al mismo pago, que es de 813.450.14. Luego me dice que con esa anualidad que encontré, con ese pago, que elabore la tabla de amortización del préstamo. Y aquí está. Solamente que ustedes la tienen que hacer. No den captura de pantalla como algunos exámenes, algunos ejercicios, le toman captura de pantalla y lo pegan en Excel. Excel es una hoja de trabajo, es una hoja de cálculo, donde el estudiante tiene que demostrar haciendo cálculos matemáticos. Ustedes lo que hacen es que toman captura de pantalla y lo pegan y ya lo resolvimos. No es así, ¿verdad? Que solo se lo muestro como ejemplo y a esto le faltaría hacer la tabla de amortización del préstamo y este es el modelo. Ayer les expliqué cómo se usa en Excel para hacer esta tabla. En el caso número 7 que tengo en las hojas, pero el ejemplo 832, ¿alguien lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? Yo lo leo, Lick. Por favor. Una deuda de $100,000 se debe amortizar en 12 meses, mediante 3 pagos de $30,000, al final de otros tantos periodos de 3 meses y un pago que salde la deuda al cabo de 12 meses. Si el tipo de interés es de 28% capitalizable, trimestralmente elabora una tabla de amortización de la deuda. Bueno, ayer explicamos uno similar a este, ¿verdad? Igualito a este. Recuerden siempre cuál es la información que me están dando. Como es un préstamo que me están dando, entonces lo que me están dando es, con la información que cuento, el valor actual, que es de $100,000 a la tasa del 28% anual, pero me dice que es capitalizable trimestralmente. Entonces debo dividirlo entre 4 y la tasa que voy a trabajar es trimestral, que es del 7%. Una vez que tengo la información
El siguiente caso me está diciendo que yo voy a hacer 3 pagos de 30,000 cada uno y una última cuota que no la conozco. Ahorita les estoy hablando de esta información que tengo aquí sombreada. Tres cuotas de 30,000 y una última cuota que no la conozco. Para eso voy a hacer la tabla de amortización del préstamo, que es esta que tengo acá. Son 4 periodos. 4 periodos. Tengo el valor de la cuota que ya me la están dando. Me está dando para 3 periodos que son de 30,000. Entonces me dice que para los intereses, que la tasa de interés es del 7%. Recuerdan que ya la calculamos. La tasa de interés es del 7%. Esa tasa la multiplico para el primer periodo por el saldo insoluto del préstamo, que fueron los $100,000 que corresponden al periodo 1. Luego el periodo 2, que son siempre la misma tasa multiplicado por el saldo insoluto del periodo actual. Igual en el siguiente periodo, que es el saldo insoluto del periodo anterior, multiplicado por la tasa que ya la encontré. Y lo mismo pasa en el último periodo. El saldo insoluto del periodo anterior multiplicado por la tasa. De esa forma, para obtener cuánto estoy pagando de intereses. Ahora bien, como estamos primero explicando de los 3 primeros. Los 3 primeros. Como son de 30,000 y como ya calculé los intereses, entonces por diferencia es el abono a capital. El abono a capital sería la cuota menos los intereses. Ese es el abono a capital. Lo mismo, la misma fórmula para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, que son las 3 de 30,000 que me están dando. Y luego, pues, ayer se les explicó cómo encontrar el saldo insoluto del préstamo, que es el saldo insoluto del periodo anterior menos el abono al préstamo en el periodo actual. Lo mismo pasa aquí, lo vamos a ver en el periodo 2, ¿verdad? Que es el saldo insoluto del periodo 1 menos el abono a capital del periodo 2. Igual aquí, en el periodo 3, el saldo insoluto del periodo que dejó el periodo 2 menos el abono a capital del periodo 3. De esa forma llegamos a los 26,057.30, que es el saldo insoluto después de agotar las primeras 3 cuotas de $30,000 que me está diciendo el ejercicio. Haciendo mención de este cuadrito que está aquí arriba. Ahora voy a encontrar en la última cuota. En la última cuota, primero llevo a abono a capital el saldo insoluto que me quedó del periodo anterior. Y los intereses los calculo la tasa de interés multiplicada por el saldo insoluto. Entonces ustedes pueden fijarse, calculo los intereses, el saldo insoluto del periodo 3 multiplicado por la tasa. Y en el periodo 4 jalo este valor del saldo insoluto del periodo 3 y lo coloco como abono a capital en el periodo 4. De esa forma, calculo cuánto va a ser el valor del pago en el periodo 4, que voy a sumar los intereses más el abono a capital en el periodo 4. Y de esa forma encuentro el valor de la última cuota, que es lo que me está pidiendo aquí. ¿Cuál es el valor de la última cuota? Sería 27,881.31. Aquí está como lo elaboró el libro. Solo que yo se lo estoy explicando. Y recuerden que sumo las columnas en el caso de las cuotas para saber cuánto es el total que le voy a pagar al banco, cuánto es el total de intereses que le voy a pagar al banco y cuál es el todo del préstamo de 100,000. Si ustedes se fijan en las cuotas como son niveladas, incluye intereses e incluye capital. Ustedes pueden observar que en los primeros años los intereses son mayores que en los siguientes años.
¿verdad? En el primer año, perdón, el primer periodo son $7,000 de intereses, en el segundo son 5,390, en el tercero 3,667.30 y en el último periodo 1,824.01. El hecho de que los intereses vayan bajando en la medida en que va aumentando los años de la vida del préstamo se debe a que año con año el saldo insoluto va disminuyendo, porque como le vamos abonando a capital cada periodo, entonces el saldo insoluto va a ser menor. Y como la base para calcular los intereses es el saldo insoluto del periodo anterior, por esa razón es que los intereses, en la medida que avanza la vida del préstamo, los intereses van a ser menores cada vez más. En diferencia con el abono a capital. El abono a capital, ustedes observan que en el primer periodo abonamos $23,000. En el segundo abonamos 24,610. En el tercero abonamos 26,332 y en el último 26,057.30. O sea, ustedes ven entonces que el abono a capital cada vez va a ser mayor, lo que vamos a ir abonando a capital. ¿Por qué razón? Porque la cuota es nivelada. Entonces, como voy a ir pagando menos intereses a medida que avanza la vida del préstamo, entonces voy a ir pagando, abonando a capital más. Cada vez los valores van a ser mayores, los aportes a capital, porque los intereses van a ser menos, ¿verdad? Espero que esto lo tomen en cuenta. Tenemos un ejemplo que yo espero que pongan mucha atención cómo desarrollar este ejercicio, porque lo voy a explicar paso por paso. Y si ustedes no van comprendiendo uno de los pasos, entonces me dicen, licenciado, repita, no entiendo, no comprendo, explíquese mejor, etc. Pero ustedes tienen que habilitar su micrófono. De lo contrario, voy entendiendo que ustedes entienden. La base del ejemplo 841 es el ejemplo 821. Esto lo encuentran en su libro de Díaz Mata de Matemática Financiera. El ejemplo 821 dice, en el ejemplo 811 teníamos una deuda de $95,000, recuerdan, ¿verdad? Contratada al 18% convertible semestralmente y que se amortiza en pagos semestrales de 21,177.36, que ya lo hicimos, calculamos la cuota. Para comprender mejor este tema, es necesario construir la tabla, que es lo que ustedes van a hacer, la tabla de amortización de préstamo. Ahora, dice el ejemplo 841. En el ejemplo 821 se tenía una deuda de $95,000 contraída al 18% convertible semestralmente, que se iba a liquidar con 6 pagos semestrales de 21,177.33. Por conveniencia se reproduce enseguida la correspondiente tabla de amortización. Entonces tenemos aquí la tabla, que aquí está el valor de las cuotas, que ya la calculamos, y aquí está los intereses, el abono a capital y todo lo que ustedes ya saben, cómo se prepara una tabla de amortización de préstamo. Pero eso no es el chiste de lo que nos está pidiendo. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es lo que está aquí en celestito. Dice, calcule los derechos del acreedor y los derechos del deudor al final del segundo periodo. Al final del segundo periodo es este. ¿Ve? Pero aquí me lo está pidiendo sin necesidad de hacer la tabla. Sin necesidad de hacer la tabla. Entonces, no tienen que hacer la tabla porque vamos a usar fórmula. Pero para efectos didácticos estoy mostrando la tabla y que vamos a llegar al mismo resultado sin necesidad de hacer la tabla. Entonces lo que me está pidiendo es calcule los derechos del acreedor y los derechos del deudor al final del periodo 2. O sea, al final del periodo 2, yo tengo un saldo insoluto de 68,608.78. Este saldo insoluto
¿Es un derecho del deudor o del acreedor? ¿Este es un derecho del banco o de la persona que solicitó el préstamo? El saldo insoluto. ¿De quién es este derecho? Del banco, Liz. Del banco. Claro, así es, del banco. Ujú. ¿Verdad? Para la persona que solicitó el préstamo, esa es una obligación, más bien el saldo insoluto, porque la tiene que pagar. Entonces, los derechos del acreedor al final del periodo 2 son 68.608.78. Y los derechos del deudor son, ¿cuánto sería? Lo que el deudor ha pagado. Lo que el deudor ha pagado. Esos son, o sea, la suma de estos dos. Cuando usted saca un préstamo, usted ya en el segundo pago, cuando usted hace el segundo pago, usted ya tiene derecho de estos dos. Usted puede decir, yo ya pagué. Ese es su derecho, la suma de estos dos pagos. Y lo vamos a ver aquí con detalle. Derechos del acreedor, o sea, saldo insoluto del préstamo. Miren, este es derecho del acreedor, 68,000. Lo vamos explicando paso por paso y yo quiero que si no le entienden, me digan. Porque esto es, cada vez que avanzo es como una avalancha, se vuelve más engorroso y hay que entenderle, ¿verdad? Hay que entenderle bien. Entonces ya sabemos por qué se llama derecho del acreedor. Es el saldo insoluto del préstamo. Los derechos del deudor, como les decía, es la suma de lo que él ha pagado. O sea, estos dos, me está pidiendo los derechos del deudor al final del segundo periodo, del segundo pago, entonces esto es lo que ha pagado. Y por eso lo tengo aquí en este cuadrito. Ustedes miran de dónde fue que lo jalé. Ustedes pueden observar que abono 1 y abono 2. De aquí los jalé. Abono 1 y abono 2. Después sumo los dos abonos y aquí me está diciendo que los derechos del deudor son 26,391.22. Entonces ya tenemos los derechos del acreedor y los derechos del deudor. Y de otra forma lo puedo sacar también. Mire, los derechos del deudor. Hay otra forma de sacarlo. El valor del préstamo son $95,000, ¿correcto? Aquí me está diciendo, el valor del préstamo son $95,000. El saldo insoluto del préstamo, miren, el préstamo son $95,000. El saldo insoluto del préstamo son 68,608.78. Entonces, la diferencia entre el valor del préstamo y el saldo insoluto son los derechos del deudor. Esa es una forma diferente de sacar los derechos del deudor. Ahora, ver el libro me hace la aclaración. Sin necesidad de elaborar la tabla, se podrían calcular estas cantidades de la siguiente manera. Fíjense bien, solo les hice la tabla para efectos didácticos, para que veamos de dónde salen los valores y cómo vamos a llegar a esos mismos valores sin necesidad de hacer la tabla. Les hago la aclaración porque en el examen yo les digo sin necesidad de hacer la tabla y me hacen la tabla y después quieren que les dé los puntos completos porque no hacen la fórmula sino que hacen la tabla y ahí dice claramente sin necesidad de elaborar la tabla determine los derechos del deudor y los derechos del acreedor de un préstamo de tanto a una tasa de tanto en tantos periodos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a calcular primero los derechos del acreedor. Vamos a hacer dos pasos, que es lo que está aquí en amarillo. ¿Sí lo miran? ¿Sí lo pueden ver con claridad? Dice Sí. paso 1 y paso 2, derechos del acreedor. Pongan atención. Dice, en el paso 1, llevar a valor futuro en 2 periodos el valor del préstamo. Encuentro el valor futuro del valor del préstamo en 2 periodos. Miren, aquí lo tengo. ¿Ve?
Aquí tengo que el préstamo es de $95,000, que la tasa es del 9% y que el periodo son 2 periodos. Entonces encuentro el valor futuro de llevar a valor futuro en 2 periodos el valor del préstamo. Yo quiero saber, estos $95,000, ¿en cuánto se convierten al final del periodo 2, el valor futuro? Y aquí me está diciendo que esos $95,000 se convirtieron en 112,869.50 al final del segundo periodo. Ahora bien, el segundo paso dice que lleve a valor futuro en 2 periodos el valor de la cuota. El valor de la cuota me está diciendo, aquí está, me está diciendo que lleve a valor futuro el valor de la cuota. Y la cuota es de 21,177.36. La tasa es del 9% en 2 periodos. Estoy igualando a la misma fecha focal, que es en el periodo 2. Cuando finalice el periodo 2, esa es mi fecha focal. Entonces, hasta ahí estoy llevando el valor futuro del préstamo y el valor futuro de la anualidad. Y me dice que el valor futuro de la anualidad, o sea, del pago, son de 44,260.72 al finalizar el periodo 2. Entonces, por último, que sería como el paso 3, es determinar la diferencia entre el paso 1 y el paso 2, que sería 68,608.78. O sea, el valor futuro del préstamo, rebajándole el valor futuro de la anualidad. ¿Y qué es lo que me va a dar? Me va a dar los derechos del acreedor. Miren, estoy llegando a los 68,608.78, que lo vimos en la tabla. Pero aquí lo estoy haciendo sin necesidad de hacer la tabla. Sí lo pueden hacer, ¿verdad? No hay necesidad de hacer la tabla para determinar los derechos del acreedor. ¿Comprendieron? Estos son los derechos del banco, que yo lo hago sin necesidad de hacer la tabla. ¿Sí entendieron? Sí, no, quién sabe, tal vez, por lo menos algo digan. Sí, Rick. Yo sí, comprendí. Ok, entonces comprendieron cómo encontrar los derechos del acreedor sin necesidad de hacer la tabla. Entonces ya los derechos del deudor es sencillo, ¿verdad? Lo que lleva un poquito de trabajo solamente es determinar los derechos del acreedor. Y una vez que encuentro los derechos del acreedor, solo encuentro los derechos del deudor. Ustedes se fijan aquí, el valor del préstamo son $95,000, el valor del préstamo. Y le rebajo los derechos del acreedor, o sea, lo que acabo de encontrar. El valor del préstamo menos derechos del acreedor, y eso hace 26,391 cuando hago la diferencia, y esos son los derechos del deudor. El valor del préstamo menos los derechos del acreedor, voy a encontrar los derechos del deudor, que fue exactamente lo que hicimos aquí. Miren, sumar el abono capital que hizo el deudor en 2 periodos. Entonces, de esa forma, yo puedo encontrar los derechos del acreedor y los derechos del deudor sin necesidad de hacer la tabla. Si el ejemplo en el examen les dice que calcule los derechos del deudor y del acreedor sin necesidad de hacer la tabla, por favor, no me vayan a hacer la tabla. Porque ahí dice sin necesidad de hacer la tabla. Entonces, hacen la tabla y ahí dice que no lo tiene que hacer. Entonces, les bajo puntos. Yo creo que ustedes deben apuntar al 100. Si ahí dice que no haga la tabla, no haga la tabla. Lo hace con fórmula. Ok, después tenemos un ejemplo similar, ¿verdad? Que me está pidiendo también los derechos del acreedor
y los derechos del deudor. ¿Alguien lo lee? El ejemplo planteado. Yoli, la señora Por favor. Guajardo compra un departamento en condominio evaluado en 2.800.000, por el cual paga un enganche de 800.000. El resto se financia con un préstamo bancario de a 15 años, con intereses al 36%, convertible mensualmente. Hallar A, el valor de los pagos mensuales. B, el saldo insoluto al final del 10º año. El saldo insoluto bastaría con los derechos del acreedor, ¿verdad? Hasta ahí, pero yo hice acá los derechos del deudor también. Entonces, lo primero que me pide es el valor de los pagos. Lo primero que me está pidiendo es el valor de los pagos. ¿Y qué es lo que tomo en cuenta? El valor actual. Recuerden que el valor actual, el valor del inmueble son 2 millones, 2.800.000, pero él paga una prima de 800.000. Quiere decir que la deuda son de 2 millones, porque está pagando una prima de 800.000. Entonces, el valor que yo voy a tomar en cuenta como préstamo son 2 millones. La tasa es del 3%, una tasa mensual, y los meses son 180 meses. O sea, son 15 años y como los pagos son mensuales, 15 lo multiplico por 2 y me va a dar 180 meses, que es lo que yo voy a tomar en cuenta, más la tasa del 3%, tasa mensual, más el valor actual, que son los 2 millones, para encontrar el pago mensual, que son 60.294.84. Si les pidiera hacer la tabla, entonces ustedes ya saben que este es el valor de la cuota nivelada. Y después hacen la tabla. Con el valor de la cuota nivelada, le calculan los intereses, el abono a capital y el saldo insoluto al final de cada año. Pero como aquí no le está pidiendo la tabla, solo le dice que calcule el valor de los pagos y el saldo insoluto al final del 10º año. Oiga bien, al final del 10º año. Quiere decir, cuando me dice que calcule el saldo insoluto del préstamo, son los derechos del acreedor. Cuando me dice que calcule el saldo insoluto del préstamo, son los derechos del acreedor. Entonces, en el inciso B, N vale 10 por 12. O sea que N vale 120 meses, que son meses. Ya para desarrollar el ejercicio B, porque me está pidiendo el saldo insoluto al final del 10º año. Y como son mensuales, lo multiplico por 12, me sería 120 meses. ¿Cuáles son los dos pasos? Primero llevo a valor futuro el valor del préstamo. Miren, el valor del préstamo lo llevé a valor futuro a una tasa del 3% cuando N vale 120 meses. Si lo ven clarito y lo entienden, llevo a valor futuro el valor del préstamo. Recordemos, el préstamo son 2 millones. Entonces lo llevo a valor futuro a la fecha focal de 120 meses, a la tasa del 3%. Luego el siguiente paso es que lleve a valor futuro el valor de los pagos. Aquí tienen ustedes donde dice BF pleca A. BF pleca A se lee encontrar valor futuro conociendo la anualidad. BF pleca BA significa encontrar valor futuro conociendo el valor actual. En este caso, voy a llevar a valor futuro la anualidad que ya calculé a la fecha focal de 120 meses a una tasa del 3%. Entonces, el valor futuro a esa misma fecha focal, el valor futuro de la anualidad es de 67.753 o 67.753.280.71. Entonces, ahora la diferencia. El valor futuro del valor actual restándole el valor futuro de la anualidad y me va a dar
el saldo insoluto al final de los 10 años. O sea, los derechos del acreedor, que son 1.668.893.56. Mire, esto en fórmula se hace cuando el tiempo es demasiado, porque son, digamos, 120 meses. Imagine usted hacer en una columna 120, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Mientras que con fórmula usted ya lo calcula sin necesidad de hacer la tabla. Y aprovecho a calcular los derechos del deudor, que sería el valor del préstamo menos el saldo insoluto, que sería el valor que acabo de encontrar. El valor del préstamo menos el saldo insoluto del préstamo. Y con eso yo se lo rebajo y voy a obtener los derechos del deudor. O sea, lo que el deudor ha pagado. Al finalizar la cuota número 120, el que solicitó el préstamo ya tuvo que haber pagado 331.306.44 de un préstamo de 2 millones de lempiras. ¿Sí le entendieron? ¿Sí comprendieron? Sí, todo bien. Muy bien. Pongan atención, ¿verdad? Aquí lo importante no es, no, después veo el video. No, más bien que cuando yo vea el video ya le entendí. No es que voy a esperar a ver el video para poder entender, sino que desde ahorita yo le entiendo, para que cuando vea el video sea mucho más fácil. Una deuda de $100,000 debe amortizarse en 8 años por medio de pagos semestrales a una tasa del 10% capitalizable semestralmente. Hallar el saldo insoluto al final del 5º año. Esto no lo voy a explicar porque es lo mismito que acabo de explicar. Miremos aquí. Pongan atención aquí. Este es otro caso. Fíjense bien. Una deuda de $100,000 a 5 años de plazo debe pagarse con el siguiente plan de amortización. Cuotas semestrales iguales a la tasa del 10% nominal convertibles semestralmente. Ahora bien, dice, durante el primer año y medio se pagarán solo los intereses y a partir del 4º semestre se cancelarán cuotas hasta extinguir la deuda al final de su plazo. Okay. ¿Con qué información cuento? Me dice que el valor del préstamo son $100,000. Me dice que la tasa de interés es una tasa anual que es capitalizable semestralmente. Voy a trabajar con una tasa semestral del 5%. Ahora bien, pero me está diciendo que durante el primer año y medio solo paga intereses. Quiere decir que aquí está, voy a este cuadrito ahorita, a este que estoy sombreando. Yo tengo año y medio es 1.5 por 2, que son semestres, me sale 3 semestres, se pagan solo intereses. En 3 semestres se van a pagar solo intereses. Ahora bien, ¿con cuántos pagos va a ser realmente? ¿Con cuántos pagos va a amortizar la deuda? Primero, 10 semestres para amortizar la deuda, menos 3 semestres que solo va a pagar intereses. Entonces le va a quedar 7 semestres para amortizar la deuda. Son 7. Quiere decir que yo voy a encontrar la anualidad. Recuerden que antes de hacer la tabla, lo primero que tengo que encontrar es la anualidad. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la anualidad conociendo el valor actual de $100,000 a una tasa del 5% y donde N vale 7, no donde N vale 10, porque va a ser pagos de abono a capital 7 pagos de abono a capital, porque los primeros tres periodos solo va a pagar intereses. Conociendo eso, me voy a hacer la tabla de amortización del préstamo. Te tengo aquí, empiezo con la tabla. Son $100,000. La tasa es del 5%. Te voy a tener aquí está, en los primeros 3 periodos
solo va a pagar intereses. En los primeros 3 solo paga intereses. Si ustedes se fijan, abono capital tiene 0, porque el ejercicio me está diciendo que los primeros 3 periodos solo paga intereses. Quiere decir que en la cuota en el periodo 1 va a ser $5,000, en el periodo 2 va a ser $5,000 y en el periodo 3 va a ser $5,000. Y con eso cubro lo que me dice la teoría, el planteamiento del problema, que en los primeros 3 periodos solamente paga intereses. Ustedes pueden ver que el abono a capital tiene 0 y por lo tanto el saldo insoluto se mantiene. En el periodo 3 el saldo insoluto son $100,000, lo mismo que le prestaron de dinero. Ahora, ¿cuándo empieza a pagar? A partir de la cuota 4, porque son 7 pagos los que va a hacer. Miren, tenemos acá, a partir del número 4, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 pagos de 17,281,98 los que yo voy a colocar. A partir de ahí empieza la amortización del préstamo. En este periodo va a pagar $5,000 de intereses porque el saldo insoluto del periodo 3 son los $100,000. Y luego ya saben que a la cuota nivelada le rebajo los intereses y me va a dar el abono a capital y cómo calculo el saldo insoluto y así sucesivamente hasta agotarlo. Y esto es lo que se pagó de intereses y el abono a préstamo. Entonces yo espero que hayan comprendido este tema de amortización de préstamos. Creo que nos quedaría solamente uno de amortización de préstamos para mañana. Y mañana vamos a trabajar con el fondo de amortización, que es cuando nosotros queremos retirar cierta cantidad de dinero, digamos, a cuando se venzan 10 años y mensualmente yo tengo que hacer un depósito mensual para acumular 2 millones de lempiras dentro de 10 años. Esto es un fondo de pensiones, por ejemplo. Así trabajan los fondos de pensiones. Entonces, esto para que nos vayamos orientando en matemática financiera con el fondo de pensiones. ¿Cuánto es lo que se le deduce a un empleado mensualmente para que cuando se jubile tenga acumulada cierta cantidad de dinero y ahí empiece su jubilación? Ese es el tema que vamos a ver el día de mañana. Por ahora finalizamos con pasar lista. Carlos Alberto. No vino ayer Carlos Alberto también. Claudia. Jairo. Bueno, cuando no vienen paso lista más rápido. Jocelyn. No viene ayer. Astrid. Presente. Rudy. Presente, Lick. Ayer no vino Rudy. ¿Qué le pasó? No, es que fíjese que tuve un problema de internet y tuve que atender a unos técnicos y vinieron en la mañana, entonces no tuve chance de ingresar a la clase. Perfecto. Gracias. Ana Belén. Presente. Maxel. Presente, Lick. Ramón Eduardo. No vino. Ayer no vino tampoco. Vivian. Hoy no vino Vivian. Marcela. Presente, Lick. Ayer no vino Marcela. ¿Qué le pasó? No, Lick. Ayer comencé a trabajar, ya le había comentado a usted que tenía una oferta de trabajo. Perfecto. Se me dificultó Nicole. conectar. Sí, muchas gracias. Nicole. No vino. Jenny. Presente, Lick. Ayer no vino Jenny. ¿Qué le pasó? No pude ingresar a la clase ayer, Lick. Okay. Oslin. Cristel. Cristel. Lick, disculpe, Gretel. el grupo 5, Ramón.
¿Y qué pasó que no contestó? Tenía el micrófono apagado. Ayer no vino. ¿Qué le pasó? Sí, ayer no, ayer se me fue por alto entrar, Lick. Ok. Gretel. Presente, No vino Lick. Gretel. Ayer no vino Gretel. ¿Qué le pasó? ¿Se siguió la Semana Santa? No, Lick, es que andaba con datos y pues me sacó de la reunión a mitad clase. Ajá. Cristian David. Presente. Jonathan. Presente, Lick. Alejandra. Presente, Lick. Melvin. No vino Melvin. José Miguel. Ruth. Presente, Lick. Ayer no vino Ruth. ¿Qué le pasó? Sí entré, Lick, pero no sé qué me sacó a mitad de la clase y después no pude volver a entrar. Muy bien. Alison. Presente, Lick. Harib. No vino Harib. Josué. Josué Alberto. Presente, Lick. Presente, Lick. Y Maybelline. Presente. No vino ayer Maybelline. ¿Qué le pasó? Es que tuve que hacer unos mandados y solo se pueden por la mañana, Lick. Bueno, cada vez que no entren a la clase, acuérdense de ver el video, ¿verdad? Porque ahí está en el video todo lo que vemos en la clase. De esta forma, hemos llegado al final el día de hoy. Espero que pasen un feliz día. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. No vayan a faltar. Hasta luego. Muchas gracias, Lick. Igual, feliz día. Feliz día.